Bien. Sí, estoy dando clases, amigo, va a disculpar ahorita, no es el momento. Ya, vamos a hablar en este capítulo 9, ¿no? La parte de gestión de obra, ¿ya? La gestión de obra pretende desarrollar en el plazo de ejecución, ¿no? Todo aquello que permita poder desarrollar una serie de actividades, ¿no? En un plazo determinado, ¿no? El cumplimiento de los plazos, de los objetivos, o sea, decir, del alcance del proyecto, es lo que nosotros buscamos en todo proyecto y a eso le definimos como gestión del proyecto, ¿no? Dentro de esa gestión del proyecto está la seguridad de, de los trabajadores, de la obra en sí. Dentro de esa gestión del proyecto incluimos el tema de la calidad, es decir, de cómo desarrollamos todos los componentes del proyecto con un estándar de calidad que esté desarrollado dentro de las especificaciones técnicas, que es donde describimos la forma como vamos a nosotros a desarrollar estas actividades, estas tareas. Dentro de la gestión de obra se encuentra el cumplimiento de plazos de acuerdo a una programación previa, ¿no? El equipo que conforma el equipo técnico que lidera el residente y probablemente asistentes o ingenieros juniors, lo que van a buscar es que esas planificaciones, esas programaciones sean cumplidas en los plazos que se han determinado, ¿no? Para eso ellos tienen que ver el tema de rendimientos, el tema de número de trabajadores, tecnología que se va a emplear y todo eso es parte de todo lo que se necesita saber para programar un proyecto. Y el cuarto aspecto que está incluido dentro de lo que es la gestión en la obra, me estoy refiriendo a la obra misma, vendría a ser el tema de la rentabilidad, del costo, ¿no? O sea, la rentabilidad quiere decir cómo gestionamos los recursos que nos asignan para este proyecto de tal manera que la eficiencia en el uso del tiempo, de los materiales, del equipo, de la mano de obra, nos ayude a poder lograr un adecuado gasto sin excedernos y por el contrario tratando de ser lo más eficientes posibles y evitar el tema de desperdicios, el tema de despilfarros que suelen ocurrir, ¿no? Porque los trabajadores no tienen de repente eh, un, un compromiso muy fuerte con la empresa, ¿no? O sea, para ellos igual les da cortar una madera que recién se ha comprado, ¿no? Estamos matando madera, y madera nueva, en vez de ir y buscar un retazo, ¿no? Por el hecho de no tener que buscar, agarran, chapan una tabla de 3 metros y la cortan 1 metro, que es lo que necesitan, ¿no? Eso es un despilfarro, ¿no? Cuando de repente, buscando un poquito, si hubiera un poco más de orden, puedo encontrar ese retazo de tabla que me haga falta. Entonces, eso es la gestión. La gestión de los proyectos pretende, con estas 4 componentes, seguridad,
calidad, rentabilidad y programación, poder llegar a tener el éxito que toda obra necesita, ¿no? Pero estos 4 aspectos, quien los maneja es el líder. Quien conoce debe ser el líder. O sea, el líder, el ingeniero residente debe tener muy presente estos aspectos en el tema de gestión. Ahora, lógicamente que el, el planteamiento a nivel de expediente técnico, ¿no? Por eso decíamos, nadie puede presupuestar un proyecto si es que no cuenta con la experiencia suficiente para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, porque probablemente sus programaciones no se ajustan a, a estándares y podemos colocar o un tiempo muy reducido o podemos colocar un tiempo demasiado extenso, ¿no? Entonces, no hay un criterio, no hay una línea base como decir, ¿por qué? Porque esta obra la han considerado para 50 días, esto es mucho más. Entonces ahí vienen un poco las interrogantes, ¿no? Bueno, pero creo que con esta breve introducción podemos nosotros tratar de entender lo que vamos a ver. Taylor fue un ingeniero industrial, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Un momentito. ¿Se está grabando la sesión, ingeniero? ¿Se va a grabar? No, ¿la puedes grabar tú? No, tampoco puedo. Bueno, el que está presente, pues. Yo pensé hacerlo, pero no me funcionaba el aplicativo que tengo. Bueno, voy a continuar, Ya ¿sí? queda. Voy a continuar. Eh, Taylor fue un ingeniero industrial, ¿no? Que a finales ya del siglo XIX, ¿no? Es considerado como el padre de la administración, en principio, ¿no? Taylor. Dijo, la ciencia de las relaciones entre los diferentes factores de la producción y especialmente entre el hombre y su herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, pongámonos en esa época, o sea, remontémonos a esa época. En ese tiempo la industria manufacturera, ¿no? O sea, la mano de obra era primordial, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Acuérdense que antes de la industrialización, el, eh, el mundo y la economía mundial se movía por el tema de la agricultura, ¿no? O sea, ahí estaba la fuente de la explotación de los recursos, ¿no? Hasta que llegó la era industrial, ¿no? Y en la era industrial, bueno, ya pues eh, se empezaron a ver otros aspectos y la ciencia, porque la economía es una ciencia, ¿no? La producción es parte de esa ciencia, porque en eso se fundamenta el tema de desarrollarse, ¿no? Industrialmente, fue primando que haya pues una organización en todo trabajo que se emprendía, ¿no? Entonces, la organización es fundamental, el orden, el cómo enfrentar un trabajo o un proyecto sabiendo qué cosas vamos a requerir, ¿no? Para poderlo desarrollar. Entonces, dentro de lo que es una empresa, dentro de lo que es una obra de ejecución, debe haber pues personas con responsabilidades y estas personas con esas responsabilidades lo que van a lograr es verter toda su capacidad, toda su competencia, toda su experiencia para el logro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? ¿Qué es lo que se hace? O sea, cuando vamos
a enfrentar un trabajo, nos sentamos a analizar qué aspectos son los más relevantes y los que son indispensables de ser eh, y de tener un responsable, ¿no? Entonces, hay dos tipos de organización. La organización puede ser eh, horizontal o plana, ¿no? Y la organización puede ser jerárquica o vertical. Generalmente en obras de construcción hay una jerarquía, ¿no? O sea, hay niveles, desde el ayudante, que es el nivel inferior más bajo, hasta el residente, que es el que comanda todo el equipo, ¿no? Bajo él pesa todo lo que ocurra en la obra. El residente tiene que asumir esa responsabilidad. Por eso, en cambio, en otro tipo de proyectos, en el caso del desarrollo de un expediente técnico, proyectos que tienen que ver con consultoría, yo no puedo decir, pues, el arquitecto está por encima del estructural o el ingeniero sanitario está por encima del estructural. Casi la mayoría de ingenieros o profesionales que trabajan en un proyecto de consultoría, de proyectos, de elaboración de expedientes técnicos, de estudios, casi todos son del mismo nivel en cuanto a experiencia, pero sí hay un líder y ese líder es el que tiene que llevar, como se dice, y direccionar al grupo al buen objetivo, ¿no? Entonces, partamos de que la gestión no se desarrolla eh, por obra y gracia, ¿no? O sea, porque, a ver, no, todo es, partimos de que nos sentamos a desarrollar cómo vamos a enfrentar el trabajo. Dice, una organización debe establecer, o sea, el grupo, ¿no? La organización, las políticas, ¿no? Expresando los valores o sistemas de valores que mantiene la organización y sus grupos o miembros del grupo, ¿no? Entonces, por eso, esas políticas pueden estar desarrolladas por decir, la hora de ingreso al trabajo es a las 7 de la mañana o un poco antes de las 7. Pero lo cierto es que el trabajador 7 en punto ya debe estar cambiado y listo para su charla de seguridad. O de repente en una oficina, ¿no? No hay necesidad de entrar a las 7. De repente el horario de entrar de una oficina es 8:30. En el caso de Lima es hasta las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, esas son las políticas de una organización. El tema vacacional, el tema de salarios por categorías, esas son políticas, ¿no? Bien, claro, el propósito, la misión, o sea, la parte estratégica también, o sea, misión, visión y todo eso forma parte de lo que ya la empresa cuenta y tiene, ¿no? Ahora, lógicamente que dentro de las políticas eh, puede de repente lo del sábado, mediodía podría ser, ¿no? O el sábado se trabaja 8 horas, o de lunes a sábado se trabaja 8 horas, esas son políticas. Diferentes tipos de planes para actividades ajenas a los proyectos de la organización, como planes a corto, mediano y largo plazo, planes para las diferentes funciones y departamentos, planes estratégicos. Entonces, todo eso forma parte de lo que en una organización se quiere alcanzar, ¿no? De repente, ¿cuáles son las metas de la gerencia de infraestructura, ¿no? Entonces, bajo esa política nosotros podemos decir, bueno, nosotros necesitamos para tener permanencia en el mercado y tener un desarrollo adecuado, por lo menos hacer un diseño de unos 5 edificios al año, ¿no? Ahora,
¿De quién la responsabilidad de buscar contactos? Porque a nivel privado de repente no hay. O de repente dentro de las metas es, dentro de los procesos de selección que el Estado publica, nosotros, nuestro objetivo es facturar en este año por medio de los procesos de selección 10 millones de soles en este año. Ese es un plan, ¿no? Y, y de repente para el 2024 tener una capacidad de procesos de selección que sobrepase los 15 y así me voy exigiendo un poquito más. Entonces todo el equipo que trabaja ahí está enfocado en presentar, buscar proyectos, ¿no? que permitan lograr esa meta, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos, ¿no? Definiciones de proyectos que deben ejecutarse para poder realizar las políticas establecidas y los planes correspondientes, ¿no? Bien, sigamos con el tema de organización, ¿no? Dice, las ideas propuestas pueden derivarse de los planes de la organización, ¿no? Entonces, por ahí el equipo, en el caso de una empresa, ¿no? ya lo veamos como una organización mayor, ¿no? Hay un gerente general, como ustedes han visto acá en la imagen, un gerente general, ¿no? Hay la parte administrativa, la parte de finanzas, de contabilidad, prevención de riesgos y después gerencias de infraestructura, gerencia de sistemas, gerencia de proyectos, ¿no? O subgerencias también le podemos llamar, ¿no? No habría ningún inconveniente de decir también es una subgerencia, porque es un gerente general, ¿no? Ahí se manejan pues de repente eh, dentro de los dentro de los dentro de las empresas corporativas se manejan lo que son proyectos. Por encima de lo que son proyectos están los programas y por encima de los programas están los portafolios. Según el PMI, mantenemos esos tres tipos de, de si se quiere, de consideraciones para el manejo de una empresa, ¿no? Entonces, hablar de un portafolio puede estar referido de repente a obras de edificaciones. Todo lo que son edificaciones, edificios, eso es un portafolio, ¿no? Ahora, dentro del portafolio, los programas, manejamos obras por proceso de selección para contratar con el Estado y también manejamos obras privadas con empresas, en el caso de fábricas, ¿no? Sector privado. Entonces ahí tengo dos programas. Y dentro de los proyectos, pues sí, pues tenemos una ampliación en Cemento Yura, tenemos un colegio el, en el distrito de Paucarpata, el número tanto, o tenemos una posta de salud. Entonces ahí todo ese portafolio me está dando a mí ese aspecto, ¿no? De cómo organizar dentro de la empresa. Entonces, ¿eso quién lo va a ver? De repente en el tema de proyectos, ¿no? Podría ser la oficina de ejecución, es otra, pero como ven todas estas tienen que comunicarse y por eso es que todas estas están en el mismo rango, ¿no? Y por encima de ellas está el gerente general. No es que finanzas y contabilidad mande a estos, ¿no? Pero estos son, esta línea punteada quiere decir, son apoyos que al gerente le van a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces el tema de riesgos es un apoyo para la toma de decisiones, pero no quiere decir que esto esté por encima de esto, ¿no? Por la línea punteada. Y por acá abajo yo podría continuar mi organización, ¿no? Con jefaturas, ¿no? Y ir un poco abriendo ese espectro.
Dice, entonces, por lo tanto, el proyecto puede caracterizarse con respecto a sus relaciones o sus efectos en los planes corrientes de la organización. Por eso, que la creación de políticas, los procesos de planificación, los procesos espontáneos que producen ideas y las propuestas de proyectos son de naturaleza creadora. Del foquito, todo parte de la imaginación, de ver de qué manera nosotros podemos lograr alcanzar el éxito porque tenemos un equipo pues bastante imaginativo, la imaginación, la experiencia. A veces en el tema de los métodos, la metodología de lluvia de ideas es, a ver, aunque por más disparatada que parezca una idea, empezamos a lanzar ideas así. Y de ahí vamos viendo, no, sí, ya se analiza en equipo, o sea, no es una persona, entiéndase, esto es un trabajo de focus group, ¿no? De trabajar de repente 3, 4 personas. Entonces a alguien se le ocurre algo, lo lanza y dice, ah, no, está bien, perfecto, listo, queda. La palabrita que se ha pegado a todo el mundo, ¿no? Queda. Sigamos con el tema de organización. Dice, el flujo de las ideas y la creatividad es una organización, deberán estimularse. La estimulación o la motivación representan básicamente los mismos propósitos, ¿no? Entonces, para esa estimulación, ¿qué necesitamos hacer para que el equipo de trabajo esté estimulado? ¿No? Asignando personas creadoras, ¿no? A tareas de trabajo creativo, entrenando a individuos o grupos de individuos para los procesos técnicos creadores, creando funciones, ¿no? Y unidades organizativas permanentes. O sea, no armo algo y después lo desarmo porque en la continuidad se ve pues cómo el equipo se entiende mejor, se interrelaciona de mejor forma. Todo eso es parte de lo que deberíamos lograr. Luego dice, permitiendo dentro de la organización la construcción de grupos pequeños que trabajen en labores mucho más específicas, haciendo que todas las personas afectadas tomen parte en la creación de políticas a seguir y en los procesos de planificación de la organización. Y el último punto es cuidando que todas las ideas constructivas generadas se registren de manera que no se pierda en medio del camino o se las guarden se, la, se las guarden los mismos individuos, ¿no? Entonces, eso tenemos que llevar un registro, pensamos en potenciarlas probablemente, y eso es algo de lo que la organización. Esto llévenlo a nivel de una obra, podemos aplicarlo a una organización de una empresa, donde hemos visto que pueden haber varios departamentos o sugerencias, o tal vez también llevarlo a nivel de un proyecto, ¿no? Por eso, importante ver el rango. Portafolio es algo que abarca varios programas. Luego tenemos que los programas pueden contener varios proyectos, ¿no? Pero un portafolio puede abarcar pues 4 o 5 programas y 15 proyectos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero un poquito que se entienda. Porque eso es gestión, ¿no? Es poder direccionar de acuerdo a la tipología de cada proyecto, en dónde lo ubico, lo ordeno. Un proyecto funciona como un sistema, ¿no? Sistema donde vean que no todas las piezas son iguales, pero que finalmente estas se compenetran y hay un engranaje que te permite que todo esto funcione, ¿no? Consiste de componentes
Cada uno de estos con sus características específicas, ¿no? Y relaciones o interacciones entre sus componentes. O sea, cada uno en un sistema, cada componente cumple un papel y una función. Eso es lo que yo tengo que entender, ¿no? Y si el sistema, hay una pieza chiquitita que no está funcionando, todo el sistema se paraliza. Y eso ocurre en las máquinas, eso ocurre en cualquier sitio, ¿no? O sea, si el sistema falla lo más mínimo, el sistema no sirve. Entonces, no, pero si es una pieza insignificante, así sea insignificante. Si no está puesta ahí, por más chiquita, menospreciada que pueda ser, no va a caminar esto, ¿no? Igual, en toda una organización, esto trabaja de manera sistemática, ¿no? Eso entendamos. O sea, donde falla algo, tenemos que cambiar la pieza o, en su defecto, tratar de arreglarla para que nuevamente empiece a trabajar todo, ¿no? Una descripción del sistema contiene información acerca de los niveles que hay en el sistema, qué componentes hay en cada uno de estos niveles, las proporciones de cada componente y las propiedades de todas las relaciones, ¿no? Entonces, la interrelación, ¿no?, que existen está descrita. Por eso, antes de hacer una organización o un organigrama, nos ponemos a ver imagínense, esta pieza se llama Pepe. ¿Qué va a hacer Pepe? ¿Cuál va a ser su rol? ¿En qué va a contribuir en todo este sistema, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a detallar, ¿no? Ahora, nunca se pone el nombre primero de la persona, ¿no? O sea, uno genera los perfiles en función de las necesidades. Uno crea el perfil y después busca quién o cuál de los postulantes puede cubrir esa plaza porque cuenta con ese perfil, cuenta con esa experiencia, ¿no? En cambio, en muchas instituciones traen a Pepe y lo ponen ahí, Pepe no sabe hacer nada, no entiende nada, está perdido, recién se va a poner a aprender o a estudiar. Entonces eso es pues totalmente contraproducente, ¿no? Porque hasta que Pepe recién estudie, se capacite, ¿no? Ya hemos perdido pues 15 días, un mes, un año, no lo sé. Por eso en el sector privado lo que ven es cuál es el perfil para este puesto de trabajo. Entonces, en cuanto a estudios, en cuanto a hay tres tipos de capital. Capital humano se divide en tres tipos de capital. Capital intelectual, que es el principal, el capital social y el capital emocional. Si la persona reúne estas tres características, podemos decir que es un verdadero capital humano. Y capital humano es pues todo aquello que nosotros podemos valorar, ¿no? Porque lo más valioso, para la redundancia, que tiene una empresa son sus colaboradores, porque en base a esos colaboradores la empresa crece, desarrolla, ¿no? El proyecto funciona como un proceso, ¿no? Entendamos proceso como todo aquello que debemos hacer para poder obtener un producto final, ¿no? O sea, tengo entradas, insumos, ¿no? Hay trabajo desarrollado en eso y finalmente tengo un producto que entregar, ¿no? Un proceso, es decir, un conjunto de actividades o pasos de trabajo interdependientes, porque podemos necesitar una entrega, ¿no? Y ustedes han visto que
en la estructura desglosable del trabajo nosotros sabemos qué actividad es predecesora y qué actividad es sucesora, ¿no? Porque yo ya tengo claro y ordenado cómo se ejecuta esto. Entonces, esa interrelación que me permite entender el quehacer de ese proceso, ¿no? Porque te voy a decir, a ver, ¿cuál es el producto o el proceso para elaborar concreto? Ingeniero, para elaborar concreto necesitamos piedra, arena, cemento, agua, y también necesito una mezcladora y una vibradora. Y con esas entradas yo puedo lograr batir mezcla y dejar vaciado una zapata, si es lo que usted quiere. Ok, perfecto, esa es una partecita del proceso. Pero si yo te digo quiero hacer un pórtico, entonces tú me dirás, para hacer un pórtico primero necesitamos tener una zapata, después tener que vaciar una columna, después tener que vaciar una viga, en ese orden, porque no puedo vaciar primero la viga, ¿no? Después la columna y al final la zapata, no, tiene que haber un orden. Entonces todo proceso está ordenado y nos permite desarrollar actividades que finalmente te den el pórtico, ¿no? Entonces, como ve, de lo más chiquito, y si te digo, quiero un edificio, entonces tú ya vas tratando de fraccionar las actividades de tal manera que puedas ir por niveles, ¿no? Y te vas organizando, ¿no? Para poder desarrollar todo ese edificio que de repente puede tener unos 15 pisos, ¿no? Pero siempre empezamos por el principio, ¿no? O sea, de acuerdo a ese orden vamos desarrollando nuestro trabajo, ¿no? Una descripción de un proceso contiene información acerca de las actividades y pasos de trabajo que se ejecutan en el proceso, ¿no? Los métodos de trabajo y ayudas que se utilizan cuando se ejecuten las actividades y pasos de trabajo, la interdependencia mutua de las actividades. Por eso, un diagrama de flujo nos ayuda a comprender para poder organizar un poco el proceso, ¿no? O sea, si ustedes han llegado estos diagramas de flujo, hay simbología de inicio, para la toma de decisiones, sí, no, y todo eso te puede esquematizar algo que tú lo puedas observar, así como estamos viendo lo que dibuja el amigo ahí en esa pizarra, y decir, bueno, vamos a poderlo desarrollar, ¿no? Dice, la ejecución de un proyecto equivale a establecer detallando sucesivamente la secuencia lógica de las actividades y manipular una descripción del sistema o del proceso y cambiar o crearlos de acuerdo con tal descripción. Ay, ay, ay. Ya, disculpen, está el celular que me manda mensaje. Vamos a silenciar. La gestión administrativa se desenvuelve fundamentalmente, y hablo acá de gestión, de cómo el ingeniero a cargo es un gestor, se vuelve un administrador de recursos, de tiempo, ¿no? Se desenvuelve fundamentalmente en la base de proyectos con un conjunto de actividades interdependientes orientadas a la realización de un determinado proceso, con principio y un fin perfectamente definidos. Entonces, y esa es la definición, ¿no?, de proyecto, ¿no? Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin.
nos dan un periodo de tiempo, o sea, el proyecto no dura toda la vida. Entonces, ahora, al igual que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, un proceso tiene un inicio y también tiene un fin. La sumatoria de muchos procesos están enmarcados dentro de este proceso o este proyecto, el inicio y el fin del proyecto. O sea, según el PMI, es un esfuerzo único, ¿no? Y temporal, dice, ¿no? Cuando habla de temporal es que tiene un inicio y se acaba en algún momento. El proyecto implica tres aspectos fundamentales. El tema de planeación, que creo que es fundamental, y la planeación, como ya creo que en alguna ocasión lo hemos conversado, no sé si en este curso o en el curso anterior, es justamente la parte fundamental, ¿no? Porque para poder planear yo tengo que saber mucho. O sea, yo no puedo planificar lo que no conozco. Y si no conozco, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que preguntar. Entonces, la planificación se da en función del tiempo, ¿no? Y yo planifico a futuro, o sea, todavía no he hecho nada. O sea, me siento para ser así, o sea, leer una bola mágica, aunque sea, le puedo decir, no sé, y a ver qué vamos a ver, qué puede pasar. Me pongo en supuestos, analizo riesgos. Imagínense ustedes planificando sus viajes, ¿no? Entonces uno toma sus precauciones y si pasa esto, mejor llevo esto y hasta para escoger la ropa tú preguntas, oye, hace frío, hace calor, ¿cómo es el clima? Entonces te empiezas a empapar de información y recién, ¿no? Ahí te dicen, pucha, que no lleves mucha ropa, no lleves mucho esto porque tienes que cargar, vas a caminar un montón, ok, ya. Entonces decides, eliges qué ropa, o sea, algo así, ¿no? Eso es planear, ¿no? Uno no sale también así a la aventura, a la de Dios, ¿no? Aunque sea mochilero de repente, ¿no? Pero cuando uno va a viajar siempre está preguntando, indagando, viendo dónde se hospeda, o preguntando a algún pata, ¿tú has estado ahí? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Eso es algo de lo que usualmente en esta etapa del proyecto se hace. La planeación es una visión del conjunto de actividades que deben desarrollarse en un proyecto. O sea, visión es algo que te obliga a ver hacia adelante, ¿no? O sea, ahora, la programación ya va un poco más a tomar decisiones sobre eso que ya has planeado, a ver cómo vamos a desarrollarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, programar es asignar recursos. ¿Qué voy a necesitar para este día del viaje? Ya, voy a estar eh, en Italia. Ya, ¿cuánto cuesta ahí? Ya he calculado más o menos el hospedaje, cuánto cuesta la alimentación. Ya, para esto tanto. Voy a estar 2 días, nada más. Voy a ver esto y esto. Punto. Ya averiguar cuánto cuesta. Entonces ya, listo. De ahí tengo que viajar a Francia. Ok. ¿En Francia qué voy a hacer? Voy a ir a la Torre Eiffel y de ahí voy a estar un día nomás, porque ya hay una conexión que es mucho más barata para irme a Alemania. Entonces, fíjense, ¿no? Uno ya va viendo presupuesto, va viendo dónde se va a alojar, cuánto cuesta el alojamiento. Voy a tomar un Airbnb, voy a ir a un hotel, o tengo algún pariente. No, ahí no, tengo un pariente, ya nos ha dicho, ya lo contactaba. ¿Se dan cuenta? Todo eso que hacemos, porque eso lo hacemos, y que no es una obra, ¿no? Es un proyecto de viaje, ¿no? Un proyecto que cualquiera se puede trazar. Entonces, la programación es cuando ya
vemos en el tiempo cuándo se hace, en qué momento, cuánto me cuesta, qué necesito, y todo eso es programarse, ¿no? ¿No? Yo siempre les he dicho, o sea, en la programación ya veo cantidad de personal, cantidad de equipo, materiales que voy a necesitar, y todo eso tiene que estar dentro de esta programación. Cuando el proyecto se asocia al factor tiempo, es decir, cuando se calcula la duración de las diferentes actividades, iniciación y término, y finalización de las actividades, y se calcula la fecha de del término del proyecto. Y lo otro que es importante es el control, ¿no? Entonces, el control, ¿a qué nos lleva, no? A poder, aquello que hemos planeado y que lo hemos programado, ver si se está cumpliendo, ¿no? Que puede que no, ¿no? O sea, al final pueden surgir imprevistos, ¿no? Se malogró el tren, pucha, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tengo que reprogramar. Pues si estoy viajando de Italia a Francia en tren y el tren sufrió una avería o por cuestiones climáticas no salió a la hora y todo se retrasó. Uy, ¿eso puede pasar? Claro que puede pasar. O sea, son situaciones que por más cuidado que hayamos tenido en el planeamiento, nadie nos asegura que no va a ocurrir. El tema de COVID, ¿quién o quién fue el genio que dijo va a haber COVID? Nadie. ¿No? Y al inicio todo el mundo decía, no, pasajero, es como la gripe aviar. Porque así, yo particularmente lo tomé así, nada, ese como esa gripe que decían que se. Pero cuando ya la gente empezó a morir, y ya llegó al Perú y igualito, ya la cosa y el panorama cambió, ¿no? Entonces, el análisis de riesgos tiene pues toda una metodología para poder establecer, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre analizar los riesgos, ¿no? Dice el control, el administrador del proyecto deberá recoger información sobre el avance del proceso, o sea, de cómo está yendo, cómo está marchando lo anterior, la planificación y la programación que van de la mano, ¿no? ¿No? Y comparar lo programado con lo realizado. ¿Se cumplió? Sí, bien, ¿no? Ahí en lo que es Lean Construction hay una herramienta que se llama el PPC, así como el partido político, pero lo que significa es porcentaje de plan cumplido o porcentaje de plan completado. Entonces, yo programo 10 actividades y al término de estas 10 actividades veo si las he cumplido las 10, ¿no? Si he cumplido de las 10 actividades 2 nada más, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi planificación y programación no sirven para nada, no sé nada de nada, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de mis 10 programadas se han cumplido 9? Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, te falla una, pero podría haber estado mejor, ¿no? De 10, ¡pum! Bien. Entonces, eso es un poquito el tema de manejo de proyecto. Viendo un poquito ya el tema de productividad dentro de lo que es proyecto, ¿no? Porque al final creo que el aspecto de la rentabilidad en la gestión es uno de los componentes. No puedo decir que sea el más importante, pero creo que es lo que la, la alta gerencia siempre busca y pretende, ¿no? Que haya rentabilidad. O sea, yo quiero tener más utilidad, ¿no? Muchos gerentes dicen, bueno, oye, mira, nosotros tenemos esta utilidad. El gerente da por descontada su utilidad. O sea, la utilidad es algo que desde que firma el contrato, el gerente dice, bueno, la utilidad de este proyecto son 200.000 soles, trae para que esto. Entonces no se toca. Jueguense con todo lo demás. Así es, porque para eso estoy firmando el contrato. Entonces el reto está en gestionar bien.
¿Y qué pasaría si el gerente te dice, mira, si tú haces las cosas bien, lo que ganes de utilidad, vamos a mitas, pero no me afectas la calidad y todo de acuerdo a lo que dice la CPM? Entonces, si tú eres una persona muy hábil, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que volverte mucho más productivo. Porque, ¿qué quiere decir productividad? Y ahí está la fórmula, que la cantidad de recursos que tú vas a utilizar en tiempo, en dinero, en materiales, ¿no? Va a ser mucho menor. Pero ingeniero, usted ha dicho que no puede afectar la calidad. Nadie te dice eso. Si un concreto, tú revisas un presupuesto, te ponen 9.5 bolsas, un concreto de 210. Y tranquilamente tú puedes llegar a un 210 con 8 bolsas, 8.5 bolsas. Y ahí te están poniendo 9, 9 y pico. Entonces, pero ¿cuál es el secreto? ¿No? Para lograr ese 210 con 8 bolsas. Tener una buena piedra que te pagan, hacer un buen proceso, controlarlo, la calidad de tu concreto pues va a salir y tú estás generando un ahorro, estás utilizando un poquito menos de cemento, pero es ahorro y eso suma, ¿no? Y ponte que tengas que vaciar pues 3.000 cubos, que tú te ahorres media bolsita de cemento, ¿cuánto vale? Son 12 soles, son 15 soles. ¿Es plata? No es plata. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, pero a veces las personas no lo entienden, o por lo menos de repente los gerentes no les quieren participar. Bueno, pues igualdad, ¿no? Pero si te hacen una oferta así, te motivan, entonces tú vas a estar, pues, que la gente trabaje, porque cada hora hombre es, pues, plata, ¿no? Entonces, si la gente no te rinde, ahí nomás, ya no te metas con los materiales, métete con la mano de obra. Cada hora hombre que tú ahorras y que la gente no está tonteando, es a tu favor, porque eso es plata para ti. Entonces hay que exigir, hay que controlar. Dice, la productividad se define como la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para alcanzarla, ¿no? Entonces, productividad, cantidad de producción entre la cantidad de recursos que yo estoy requiriendo para hacer esa actividad. Es directamente proporcional a los productos e inversamente proporcional a los recursos. De manera que cuando se quiere tener una mayor productividad, es necesario balancear los recursos optimizándolos, ¿no? En eso consiste llevar dentro de lo que es la gestión el tema de recursos. Acá hay un cuadrito interesante sobre lo que es historia de la producción, ¿no? Y me voy a ir un poquito, acá está Taylor, recuerda que hemos hablado del padre de la administración, acá está en 1911 Taylor, ¿no? La, la gestión, la dirección eh, de la administración científica ya lo volvió como ciencia, pero en todo lo que es gestión nos tenemos que ir por la parte, acá la parte de abajo es lo que es programación, ¿no? Acá está Gantt, ¿no? Miren, desde 1917, ¿no? Después eso se convierte en lo que es PERT, ¿no? La programación PERT. Después la programación PERT con la ruta crítica, ¿no? Y podemos ver que en todo lo que es la parte de programación, pues ha habido un desarrollo. En la parte de lo que es la gestión, es decir, el tema de productividad, ¿no? Nos vamos por la línea de arriba, ¿no? 1911, Taylor,
1913, Ford, ¿no? La producción en masa, ¿no? Después 1920, DuPont, que rompe el esquema de Ford. 1930, tenemos el control bajo la producción de calidad bajo control estadístico, ¿ya? Esta de acá. Y a partir del 50, fíjese, entra a revolucionar el tema de producción y de productividad el Toyota Production System, ¿no? La producción de Toyota. Ahí Taishi Ono fue uno de los pioneros que se hizo cargo de la planta. Es ahí donde surge el Lean Production, ¿no? Antes los señores dueños de la fábrica Toyota, que era una familia de apellido Toyoda, ¿no? Tenían el Lean Manufacturing y el Lean Construction es un copy-paste de Lean Production, ¿no? Bueno, entonces esto creo que nos permite analizar que dentro de lo que es la gestión, pues no nos hemos quedado estancados, ¿no? Sigue desarrollándose, ¿no? En el tema de lo que es la construcción, estamos en el VDC, el Virtual Design Construction, y parte del VDC, ¿no? Es lo que es la metodología BIM, ¿no? Es un componente del Virtual Design Construction. Entonces, como verán, hay varios aspectos que hoy en día son importantes para mejorar las gestiones, ¿no? Pero con tecnología. O sea, no es pues empírico, no es como se hacía 30 años. O sea, quien maneja tecnología, softwares y todo lo que hay en el mercado puede lograr alcanzar pues niveles de productividad mucho más altos. Esa es la gran verdad, ¿no? Dentro de esta historia de la producción y entrando ya un poquito al tema de programación, ¿no? Porque el curso es costos, costos y programación, ¿no? Ya no es costos y presupuestos, sino costos y programación. Pero yo lo que quiero mostrar, porque hacer un curso de programación de una edificación, pues es todo un semestre, ¿no? Y creo que eso lo hacía el ingeniero Antonio Valdés. Pero quiero relacionar la parte del presupuesto con la programación, ¿no? Es decir, cómo dividimos en el tiempo estas actividades para que, de acuerdo a los calendarios que se presentan, puedan ser administrados de la mejor forma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia de la producción a través de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Dice, desde tiempos muy antiguos, lo primero que apareció fueron los diagramas de flechas, que son estos de aquí que estamos observando, ¿no? ¿No? Cuya idea era que, dada una actividad ordenada, siguiendo una secuencia desde su inicio hasta el final de la misma. Entonces, podemos observar que acá hay tareas, la tarea A, tengo los nudos, ¿no? Y este diagrama de flechas me señala la dirección, ¿no? Para que pueda cumplirse esta actividad, ¿no? O sea, yo no puedo hacer la actividad C si anteriormente no he logrado desarrollar la actividad A, porque A es una actividad predecesora a C, ¿no? Entonces, esa lógica, que es la que se aplicó inicialmente, ¿no? Dentro de lo que es el tema de producción, me puede desarrollar. Yo no puedo obtener el producto
final que se va a dar en este periodo, en este nudo, si es que no cuento con la actividad E y F. Fíjense acá, yo necesito tener ambas, lo que no ocurre en esta línea de secuencia de proceso o en esta línea, ¿no? Entonces, por ahí ya empiezo a darme cuenta de que todo tiene una lógica, un orden, y que las actividades se preceden o se suceden, o sea, son sucesoras, ¿no? Henry Lawrence Gantt fue un ingeniero mecánico y consultor de gestión estadounidense que es mejor conocido por su trabajo por el desarrollo de la gestión científica. Creó el diagrama de Gantt en la década de 1910. ¿No? Pero acá ustedes van a observar de que en esta línea de tiempo, ¿no? Que podrían ser semanas, ¿no? O de repente días, ¿no? Yo tengo una serie de actividades que desarrollar, ¿no? Tarea 1, tarea 2, 3, 4, 5. Entonces la tarea 1 se desarrolla al inicio, en el día 0, y de repente puede tomar 2 días. Y después de que termino la tarea 1, empiezo la tarea 2, se ve ahí en la secuencia, y esta tarea me va a demandar de repente 3 días de acá y 3 días de acá, 6 días. Luego voy a terminar la tarea, voy a empezar la tarea 3 y así sucesivamente hasta completar la tarea 5 en el día 25. ¿No? Entonces, lo que Gantt inicialmente muestra, a diferencia de este diagrama de flechas que fue el primer tema de planteamiento de organización de actividades en los procesos, plantea algo un poco más limpio tal vez, ¿no? O sea, y ordenado, ¿no? Entonces, miren el mérito, hasta la fecha se sigue utilizando este método de Gantt, por lo tanto, tiene una importancia, o sea, fue algo que para la época pues revolucionó, estamos hablando de 1910, ¿no? Entonces ya empezamos con el método científico, ¿no? Una de las primeras aplicaciones importantes en los diagramas de Gantt fue en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial inicia en el 14, más o menos, ¿no? Y no duró mucho a diferencia de la Segunda, ¿no? ¿No? A instancias del general William Crozier. ¿Qué ocurría en las guerras? ¿No? O sea, la logística en cuanto a armamento, comida, es pues fundamental, ¿no? Para poder lograr la victoria, ¿no? Y ganar una guerra. Entonces, si ustedes observan un poco en la historia de las ingenierías, la primera ingeniería que existió en el mundo fue la ingeniería militar, ¿no? Y esto yo lo he leído en el libro del ingeniero Gallegos, ¿no? Que lo plantea. No sé si lo tiene acá. Aaron. Bueno, para la siguiente clase. Ahí lo leí Gallegos una vez que enseñé ingeniería, introducción a la ingeniería civil. Y después de la ingeniería militar, ¿no? La milicia, la otra ingeniería que se desarrolla fue cuando ya el hombre se vuelve sedentario, ¿no? La ingeniería agrícola, ¿no? Es decir, ya se pensaba en establecerse cerca de los lechos de río para poder sembrar, ¿no? Entonces, en épocas de guerra, los militares pues, han sido los primeros estrategas del mundo, ¿no? Porque lo que planteaban era de qué manera podía yo ganar una guerra, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que la historia nos dice, ¿no?
Entonces, en épocas de guerra, pues se ha desarrollado mucha ciencia, ¿no? Eso también es verdad. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Siempre para contrarrestar iban y a los científicos los capturaban y los llevaban a lugares donde tenían que producir ciencia para ver, ¿no? No sé si han ido a ver esta película de Oppenheimer, ¿no? Sobre la teoría cuántica, ¿no? Ese producto puede Einstein, y a todo el mundo parece que Einstein fue el inventor de la bomba atómica, porque así nos los ha dicho la historia, pero con esta película te muestra que no fue así, ¿no? Fue Oppenheimer justamente el que desarrolló, y Oppenheimer era un judío, ¿no? Igual que Einstein, ¿no? Y los alemanes estaban pues en contra de eliminar esa raza judía, ¿no? Increíble, ¿no? Y que estemos, miren, después de cuántos años, pero bueno, ya en esta ocasión está siendo atacado entre los mismos palestinos, ¿no? O sea, hay una pugna ahí que terrible, de verdad, chicos. Es algo que a veces mi cabeza no entiende, o sea, ¿por qué peleamos, ¿no? Por un pedazo de tierra, cuando ustedes vean la grandeza del universo y que la tierra resulta siendo un minúsculo puntito dentro del gran universo, decir que nos estamos matando entre seres humanos por algo que de repente no tiene ninguna importancia. Pero así es el hombre, ¿no? A mí, cuando me pongo a filosofar en por qué el ser humano es así, a qué se debe, no encuentro una explicación. O sea, la ambición, el poder, el ¿tener qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos niños están muriendo ahí en esa guerra que no tiene gente inocente totalmente, que nunca se compró el problema, ni mucho menos, pero están cayendo las bombas? Imagínense ustedes. O sea que debemos dar gracias a Dios todos los días de que por lo menos en este país, a pesar de las diferencias, bueno, vivimos en cierta paz, ¿no? Que comparados con el gran dolor que debe sentir esa gente, no es nada, pues, ¿no? Y aquí los que pagan los platos rotos siempre son los más débiles, los más inocentes, los que... Triste, es triste, muy triste. Bueno, dice esto, desde la creación de los diagramas de barras Gantt, que se convirtió en una herramienta básica para la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un proyecto para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades, haciendo el método mucho más eficiente, ¿no? Entonces, hasta la actualidad esto sigue vigente. Lógicamente que ya se ha propuesto, se ha mejorado el método del diagrama de barra en tema de programación, donde hay vinculaciones entre actividades para el inicio o el término, ¿no? Inicio, 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 fin, fin, fin. Se utilizan esas terminologías. La planificación en el desarrollo de proyectos complejos, superiores a 25 actividades, ¿no? Fíjense, porque la cosa está simple cuando tengo 5 tareas, ¿no? O sea, no me complico mucho, ¿no? Dice, requieren además del uso de técnicas mucho más descriptivas, ¿no? Y después de la década de 1950 se desarrollará dos métodos para tratar de salvar esta complejidad de trabajos. Entonces, ya como que los procesos, por la cantidad de tareas que contienen, pues se hacen un poco más difíciles de poder entender y comprender, ¿no? El PERT, ¿no? Que por sus iniciales es Program Evaluation and Review Technique, ¿no? Desarrollado por la Armada de los Estados Unidos, fíjense,
en el año 57 para controlar tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales. Ya después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, ¿no? Y esa lucha entre los rusos, ¿no? La Unión de Repúblicas Soviéticas, así se llamaban, no era Rusia, ¿no? Y los, este, los norteamericanos, los estadounidenses, ¿no? Que, bueno, capitalismo contra comunismo. Y esa pugna sigue hasta el día de hoy y no ha muerto, ¿no? Felizmente el tema de la Guerra Fría, que fue una guerra de armamentista, ¿no? O una guerra fría por demostrar quién es más, ¿no? Y hay toda una historia, dice que los norteamericanos jamás llegaron a la luna, fue todo un montaje que hicieron creer al mundo. Bueno, hay una historia de eso, ¿no? O sea, pero se vendieron y como que ellos fueron los primeros en llegar a la luna, lo que no había sido tan cierto. Bueno, pero eso es para los investigadores y los que puedan escarbar un poco más en qué desierto hay, qué fuentes son las que aseveran esa situación. Y lo otro es el método CPM, ¿no? Que actualmente se conoce como la ruta crítica, ¿no? Por sus iniciales en inglés, Critical Path Method. Fue desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América por un centro de investigación de operaciones de la firma DuPont y Remington Rand, ¿no? Estos DuPont era una empresa grande que competía con Ford, con la fábrica de automóviles Ford, ¿no? Donde dice tratando de buscar el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de actividades componentes del proyecto. Entonces ya fíjense de qué época viene el tema de la ruta crítica, ¿no? O sea, y establecer la ruta crítica. Y en el cuaderno de obra hoy en día hablamos de la ruta crítica, ¿no? Y que es justamente la que te define el inicio y el término de un proyecto. Porque eso es, o sea, la ruta crítica es el menor tiempo desarrollada por las actividades o el tiempo que consume la ruta crítica, ¿no? Dice específicamente en el año 1957 aparecerán los diagramas de barras CPM y Gantt. O sea, y hay una fusión entre ambos, donde establecemos en color rojo la ruta crítica como una barra pintadita de rojo, ¿no? Y las demás actividades pueden tener los colores, pero están identificadas, ¿no? En la actualidad, los ingenieros emplean lo que se denomina diagramas de barras Gantt con hitos. Los hitos son identificados en el MS Project como un triangulito. Y un hito es una fecha importante dentro de una planificación, que podrías llamarla por fases o podrías establecer por etapas, ¿no? Primera fase, ese es un hito, ¿no? El diagrama de barras Gantt con hitos, para dar al constructor la mayor ayuda posible, ya que con esta información podrá realizar y desempeñar mejor cualquier actividad, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que ayuda, ¿no? O sea, esta torta grandaza la vamos a partir en cuatro y vamos a ir comiendo por partecitas, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que permite el determinar las fases o los hitos en los proyectos, ¿no? Me aclara mucho más el panorama. ¿Cómo van? ¿Están bien? Chicos,
Ya, ahí me voy a quedar. Y el día miércoles nuevamente vamos a continuar, ¿ya? Estoy quedándome en la diapositiva número 16, ¿ya? Para que los compañeros que no han podido venir, ahorita hay 46, han subido de los 37, 9 más. Bueno, entonces para el próximo miércoles, igual, 3:30, por favor, ¿ya? En el mismo link, 3:30, ¿ya? Para poder ir avanzando despacio, sin... Les voy a subir unos libros también al DUTIC, les voy a subir estas diapositivas y si se está grabando la clase, de repente también la clase grabada, ¿ya? Para que, sobre todo, no en YouTube la voy a poner, ¿ya? Para que ustedes la puedan repetir los que deseen. Si hubiera alguna pregunta, de repente, aprovechemos alguna duda que por ahí no haya quedado bien cubierta. O no quieren hacer clases, también avísenme, por favor. Porque de repente no hay el deseo y ya pues ahí nomás lo dejamos. José, ¿me avisas ya? Pregúntales a los chicos. O hacemos una encuestita acá al toque nomás, mejor. A ver. José, ¿me avisas ya? Porque si no, de repente ya nos vamos nomás a noviembre, diciembre. Y ingeniero, yo le aviso. Ya está. Porque de repente no hay el deseo. ¿A qué vas a estudiar? Bueno, pero de ustedes depende. Me avisas. Ya, cuídense. Chao, chicos. Chao, chao. Avancen sus trabajos. Eso es lo más importante. Y creo que eso es parte del aviso. Ya lo van a ver ahí en DUTIC, cómo está la segunda entrega, la tercera entrega, tanto de lo que es la investigación formativa como lo que es el trabajo escalonado. ¿Ya? Ok. Chao. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.